los últimos 3 domingos y hoy, que es hoy es el cuarto domingo del tiempo ordinario. Ordinario viene de la palabra ordo en latín, que significa orden, de ahí la palabra ordinario. Y el hecho de que sea ordinario no quiere decir que sea importante, porque el tiempo ordinario nos habla de la vida y de la trayectoria de Jesús. Y es una pausa luego de la fiesta, por ejemplo, la fiesta de Adviento, la fiesta de Navidad, que fue la fiesta grande. Y la Navidad termina con el domingo del bautismo del Señor, donde ese domingo, que fue hace 3 domingos atrás, o 4, 3, era cuando Jesús se bautizó, es lo que nos recuerda a nosotros nuestra identidad, que ya no somos hijos de este mundo, sino somos hijos de Dios, pertenecemos al reino de los cielos. Luego, el segundo domingo de tiempo ordinario, Juan el Bautista estaba con 2 de sus discípulos y llevaban tiempo Juan el Bautista adiestrando o enseñándole la buena nueva a estos 2 discípulos. Y tan pronto Jesús pasó cerca de ellos, Juan el Bautista le dijo: ese es el Cordero de Dios, del que yo les he estado hablando todo este tiempo. Y dice el Evangelio que tan pronto ellos reconocieron, lo siguieron. El domingo del bautismo del Señor, identidad, somos hijos de Dios. El segundo domingo, reconocer a Cristo que está frente a nosotros. Luego, el domingo pasado, en el Evangelio, Jesús está en las orillas del lago y ve a unos pescadores. Y dice el Evangelio que ellos dejaron las redes y se fueron con él, lo siguieron. ¿Qué significaba dejar las redes? Dejar las redes es, estas personas, estos discípulos, eran pescadores de profesión. En otras palabras, sus ingresos, el alimento que llevaban a sus familias dependía de esas redes, de ese trabajo de la pesca. Como nosotros hoy en día, quizás algunos dependamos, no sé, de construcción, o de la mecánica, o de limpieza de casas. Imagínense ahora dejar lo que ustedes están haciendo, o lo que nosotros estamos haciendo diariamente, para seguir a Jesús. No volver más a seguir en nuestros trabajos por seguir a Jesús. Eso fue lo que hicieron esos discípulos. Dejaron todo por seguir a Jesús. Y hoy el Evangelio nos habla de que esos discípulos fueron a Cafarnaúm junto con Jesús. Es un contraste bien distinto, donde eran pescadores de un trabajo arduo, un trabajo fuerte, ahora a seguir a Jesús, a ir a Cafarnaúm. Y la palabra Cafarnaúm es una aldea, que en aquella época era una de las aldeas más grandes de toda Jerusalén. Y era en las orillas del lago, era una aldea costera, ¿no? Cerca del lago. Y Cafarnaúm es una palabra hebrea que significa Cafar, campo. Y Naúm significa consolación, o también significa hermoso, o sea, campo hermoso o campo de consolación. Y aquí ese es el contraste de la vida fuerte. Ahora vamos a un campo de consolación, un campo hermoso. Y nos dice el Evangelio que ellos entran a una sinagoga. Sinagoga es el templo de los judíos, donde normalmente se reunían ellos los sábados, y entre los grandes expertos de la ley, los escribas, discutían acerca de los salmos y de algunas de las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Y cuando Jesús comienza a enseñar, ellos notan algo diferente en Jesús a los demás escribas que hablaban. Y ellos nos dicen: hombre, este hombre habla con autoridad. ¿Por qué habla Cristo con autoridad? Si nosotros vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, donde comienza: en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. O sea, esa palabra que Cristo hablaba siempre ha sido Cristo. Aún en la primera lectura, donde escuchamos al Padre leer acerca, Moisés dijo, a través de Dios,
Pero ¿quién era realmente cuando hablaba Moisés? Hablaba por el mensaje de Dios, pero la palabra de Dios es Cristo mismo. Esto es una comparación tan grande y realmente hay tanta teología aquí envuelta que no tenemos tiempo, ni yo tampoco tengo la preparación. Quizás el Padre Leandro tenga esa preparación para hablarle más de esto. Pero por eso era que Cristo hablaba con autoridad. Él no decía, el profeta tal dijo, él decía, en verdad os digo. O sea, él siempre hablaba en primera persona, como que él era el que estaba actuando a través de los profetas. Otra cosa muy interesante, en estos tiempos de hoy en día, estamos nosotros escuchando muchos falsos profetas, especialmente ahora con esto de la pandemia. Hay muchos miedos, hay muchas personas escuchando y muchas personas repitiendo del final de los tiempos. ¿A quién nosotros realmente estamos escuchando? ¿Estamos escuchando la voz de Cristo que hablaba con autoridad? ¿O estamos escuchando falsos profetas? Porque si estamos escuchando a Cristo, el mismo Cristo dijo en el Evangelio que el final de los tiempos nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Cristo. O sea, si ni siquiera Cristo lo sabe, ¿por qué nosotros nos envolvemos en unos miedos por culpa de otros falsos profetas? Enfoquemos nuestra vida en la esperanza que siempre nos ha dado Cristo a través de la iglesia, a través de la tradición con letra mayúscula. ¿Y cuál es esa tradición? Los apóstoles, los obispos, los sacerdotes, la iglesia entera está dando un mensaje de esperanza y de recogimiento y conversión. Escuchemos mejor esa voz, que es la voz que habla con autoridad, la voz que él habló con autoridad al espíritu inmundo y lo hizo salir de ese cuerpo. A esa es la persona que tenemos que escuchar, a la iglesia, no a los falsos profetas que hay en la calle hoy en día, ni en las redes sociales. Cuando Cristo le habla con autoridad al espíritu inmundo, que le dice, cállate y sal de ahí, porque Cristo se estaba preocupando por ese cuerpo que estaba poseído por ese demonio. Cristo le dice, sal de ahí, porque la carne que ese demonio estaba poseyendo era carne de su carne. Cristo era era una persona divina, pero también era una persona humana. Y ese cuerpo le preocupaba a Cristo. Nosotros somos personas humanas y nosotros le preocupamos a Cristo. ¿Cómo podemos sacar ese espíritu inmundo nosotros? Dejando de hacer todo aquello que nos impide recibir la Santa Eucaristía, la comunión. ¿Cómo se logra eso? Con oración, con decisión y con el sacramento de la reconciliación. Que comencemos nosotros hoy en día a realizar quiénes somos y a quién queremos seguir y a quién queremos escuchar. Que el Señor les bendiga.